Tenemos que estar conscientes de que hay una situación complicada, delicada, difícil para Venezuela. Y esto tenemos que asumirlo los venezolanos con lucidez y con espíritu patriótico. Porque hay gente en el país que no lo entiende o no lo quiere entender así. Porque está apostando a otras fórmulas. Pero hay un proceso delicado de avance de la ultraderecha en América Latina y también en Europa, ¿no?, que amenaza las instituciones democráticas y los logros sociales alcanzados por importantes naciones del mundo. Ante esa situación, ¿qué hacer? En primer lugar, estudiar la realidad que tenemos por delante. No hacerse a un lado, y no tratar de inventar cosas que no son, sino ver crudamente la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que desentrañar cuáles son las causas que han llevado a un cambio en la situación. Evidentemente hay una situación nueva en la economía mundial que está afectando y ha afectado a los gobiernos progresistas de América Latina. Es decir, no escapa la situación de la economía mundial y la economía en particular de cada país a una situación nueva que se ha presentado. Por otra parte, hay que decir lo siguiente: la derecha se puso a estudiar la realidad concreta de cada país y empezó sobre esa base de ese estudio a elaborar estrategias y tácticas políticas para derrocar a los gobiernos progresistas. Lo hizo por vía electoral en Argentina y lo hace a través de un golpe muy peligroso en Brasil. Es una situación muy difícil y lo que acaba de pasar en Colombia no está ajeno a esa oleada de la ultraderecha y de los sectores más conservadores en América Latina. Y eso está pasando en la política norteamericana, en la política europea. Ahora, ¿qué hacer frente a eso, además de estudiar la realidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político? En primer lugar, necesitamos un amplio frente unitario de todas las fuerzas democráticas. Ya nosotros no podemos hacer solo política con los más cercanos, solo con los grupos revolucionarios más consecuentes, sino que tenemos que hacer lo que alcanzó a hacer en su momento el comandante Chávez, un gran frente nacional precisamente para detener al neoliberalismo en lo económico, para detener al conservadurismo en lo político, que hoy es una amenaza a la democracia. ¿Con qué bandera? Con la bandera de la integración y con la bandera de la democracia. Ahora, ¿cómo concretar esa apertura? Porque hasta ahora no se observa el propósito de salir de ese cuadro cerrado en que juegan los sectores populares o los sectores progresistas. Yo creo que hay una decisión política que es muy importante. En primer lugar, hay que tener conciencia de lo que significa mantener lo que podríamos denominar el bloque popular, es decir, la alianza de fuerzas populares. Eso es sumamente importante. En segundo lugar, creo que hay que aplicar políticas económicas que no afecten precisamente al bloque popular, a las clases trabajadoras, a las clases humildes. Y por otra parte, tener conciencia de que tenemos que tener una política de alianza con distintos sectores de la sociedad, con distintos sectores políticos, incluso con aquellos que tenemos contradicciones, pero que tenemos que buscar puntos de alianza y puntos de acuerdo. Porque las correlaciones de fuerza solo se cambian con política. Y una buena parte de la política, un aspecto muy importante de la política, es precisamente contar con una política de alianza muy clara, muy firme y consecuente. No es nada para trabajar momentáneamente, sino estos son tareas políticas que hay que desarrollarlas en el tiempo. Pero hay que atender, un segundito nada más para decirte, pero hay que atender de manera particular el tema económico. Ahora, ¿existe claridad en Venezuela sobre la urgencia, la necesidad de una política de alianza? Yo creo que trabajando en una política de alianza. Yo creo que el presidente Maduro ha planteado
con mucha claridad desde el primer momento una política propia de un jefe de Estado. Es decir, propia de alguien que es capaz de ver, de tirar una mirada amplia en el horizonte y ver hacia dónde están las tendencias de la situación. Ahora, creo que tanto en el partido como en algunos sectores en el gobierno, y esto lo digo autocríticamente empezando por mí, no hemos hecho lo suficiente todavía para emprender la ruta del diálogo, del acuerdo nacional, del encuentro con distintos sectores de la sociedad con los que es posible encontrarse. Tú lo decías de cierta manera en el curso de la conversación, pero ¿está consciente el movimiento popular de la capacidad política que viene demostrando la derecha en la región? ¿Cómo se está conectando con la realidad mejor que otros sectores? Creo que aún estamos en una situación donde no hay suficiente análisis de la realidad. Es decir, eso implica que hay un cierto triunfalismo de parte nuestro. Hay una especie como de subestimación de la fuerza del enemigo. Y eso es muy peligroso. Es decir, yo siempre he dicho, ¿es posible que haya, por ejemplo, un diálogo político en Venezuela? Yo estoy convencido de eso, estoy absolutamente convencido. Pero no solo estoy convencido del diálogo, estoy convencido de que hay que llegar a un acuerdo nacional. Lo planteé incluso antes de las elecciones del 2015, antes del 6. Lo planteé en algunos medios de comunicación y algunos a través de mis artículos. ¿Por qué? Porque yo creo que un problema como el del desabastecimiento, un problema como el de la inflación, requieren de un acuerdo político, de distintas fuerzas políticas. Que vamos a pensar ingenuamente que los sectores de la ultraderecha van a entrar en un acuerdo político. Yo creo que no, pero yo no creo que todo el espectro político de la oposición sea de ultraderecha y sea fascista. Yo creo que hay sectores con los cuales podemos llegar a acuerdos y es necesario, es indispensable llegar a acuerdos. Eso que tú dices nos lleva a un enfoque acerca de la oposición venezolana, muy peculiar, con una singularidad muy especial, ¿no? Para mí, la oposición venezolana no superó el trauma de lo que significó el acceso al poder del movimiento bolivariano liderizado por Chávez, y vive inspirada en el odio que le produjo esa derrota, y trabaja sobre esa base, a base de rencor, a base de desquite, de cómo cobrarse lo que ha ocurrido. Entonces, por eso la oposición sistemáticamente se niega, por ejemplo, a la oferta de diálogo, la rechaza. Aun cuando en el seno de la oposición hay sectores e individualidades que son partidarias del diálogo. Pero la opinión que priva allí es la de que el diálogo hay que rechazarlo. Y al mismo tiempo hay sectores que militan en el seno de esos movimientos que tienen una posición abiertamente violentista, auspicia la violencia de acuerdo a los momentos y circunstancias. Entonces, hay una dificultad para ampliar el campo de la defensa del país y de responder al desafío que significa prácticamente este cerco que hay sobre Venezuela. Por supuesto que los obstáculos que tenemos por delante son muy grandes. Es decir, las dificultades que tenemos para desarrollar una política de amplitud, una política de defensa de la patria. Yo escribía hace unos meses un artículo, decía, la patria está en peligro y hay que defenderla, llamando a todos los venezolanos a asumir esa consigna, a asumir esa demanda de la sociedad. Ahora, ¿cómo podemos modificar esa situación, esa relación de fuerzas que tú acabas de exponer? ¿Cómo la podemos modificar? Hay un hecho concreto, hay un hecho que puede servir de ejemplo. Todos los martes se reúne el Consejo Nacional de Economía Productiva. Ha habido acuerdos, desacuerdos, acuerdos, discusiones, polémicas, pero hay un espacio de discusión con sectores empresariales. Por cierto, algunos de ellos no precisamente muy amigos desde el punto de vista político del gobierno, pero son sectores dispuestos a conversar.
Yo creo que nosotros en distintos sectores de la sociedad también debemos abrir espacios de esa naturaleza. Pero, eso es cierto, pero la posición recalcitrante está en el liderazgo político. Pero el liderazgo político, hay solo dos maneras de romper ese juego. En primer lugar, acumular tal fuerza el movimiento popular que derrote políticamente a los sectores de la ultraderecha. Y lo otro es alcanzar que los sectores democráticos que sí existen dentro de la oposición, que son sectores dialogantes, puedan romper el hilo de dependencia que tienen con estos factores de la ultraderecha y poder ir a un nuevo cuadro político nacional, a un cuadro que sería precisamente de acuerdo nacional. Nosotros estamos viviendo el momento, vamos a decir, de mayor tensión del país, con motivo de la realización o no realización este año del revocatorio. ¿Qué piensas tú? Este año no hay referéndum. Este año no hay referéndum porque se le pasó el tiempo necesario a la oposición para desarrollar el plan de referéndum. Y se le pasó por una sencilla razón. Estoy de acuerdo contigo, pero ese argumento es suficiente para disuadir a la oposición, que puede embarcarse en una aventura nuevamente. Porque creo que el origen está precisamente en que el sector que lidera Enrique Capriles Radosky estaba muy interesado en el referéndum, pero otros sectores no estaban interesados. Querían la ruta de las elecciones de gobernadores, de alcaldes y presidenciales. Y otro sector, que es el sector más a la ultraderecha, estaba interesado en buscar un golpe de Estado o una salida no constitucional como la que planteó Henry Ramos Alú el 5 de enero de este año, cuando asumió la presidencia de la Asamblea. Creo que ese cuadro hizo imposible que la oposición pudiera definir una política y un plan político para enfrentar la nueva situación que se les presentó a partir de la victoria del 6 de diciembre pasado. Muy bien, pero ¿qué crees tú que va a ocurrir cuando ya la oposición sepa que no hará el revocatorio este año? Creo que hay un sector que va a optar por las elecciones de gobernadores, de alcaldes y presidenciales, van a transitar ese camino, y creo que hay el sector que lidera Leopoldo López va a intentar acciones callejeras violentas, pero creo que va a ser derrotado políticamente por las fuerzas populares. En el acto de Cartagena, que congregó a jefes de Estado, presidentes, etcétera, hubo una conversación entre el presidente Maduro y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. A mí me dijo, y hago uso de esa confidencia, porque sé que no causa ningún daño con lo que voy a decir, me dijo el presidente Maduro que fue Kerry el que solicitó la entrevista, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Hay que evaluarlo diplomáticamente, ¿no? Ahora, ¿qué significa esa entrevista en ese contexto? Una apertura, una decisión de reformular la relación, de avanzar en una dirección distinta a la que hasta ahora ha tenido la relación Venezuela-Estados Unidos. Yo creo que significa tratar de ganar tiempo para que pasen las elecciones de Estados Unidos. Tratar de abrir un compás de diálogo o de, por lo menos de intercambio con el gobierno del presidente Maduro, que podría ser positivo para la política del presidente Maduro, que es mantener y reabrir las relaciones normales diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es una posición sumamente clara del presidente Maduro. Ahora, creo que en este momento esa conversación podría ser positiva para los dos países y podría ser positiva para las relaciones si avanzamos rápidamente en la agenda de intercambio de embajadores, en la agenda de colocarse en una mesa de conversaciones los distintos puntos y un diálogo abierto y directo entre los dos gobiernos. Si no, un poco sería jugar a ganar tiempo. En vista de las elecciones presidenciales.
Vamos a tratar de ir manejando una situación muy compleja como es para la política norteamericana la situación de Venezuela. Roy, el cuadro actual da pie al optimismo. Da pie a un optimismo moderado, pero da pie también a una cosa que es muy importante. Hay que reafirmar los principios revolucionarios, hay que reafirmar los principios democráticos. Este es un momento de reafirmación y también un momento de salir a la calle, al encuentro de nuestro pueblo, a organizar, a movilizarlo, porque los retos que tenemos por delante en todos los terrenos son muy grandes. Entonces, eres optimista. Soy optimista, pero un optimista que dice que hay que salir a luchar, hay que salir a conquistar a la calle ese optimismo. Bueno, muchas gracias. Yo confío en mi pueblo. Sigue adelante. Muchas gracias. Suerte. Una pausa y a regresar los confidenciales.